Utopía. Entonces, maestro, cuando quiera comenzamos a hablar del proceso de diseño. Bueno, yo no quiero hablar mal de los computadores, debe ser porque no los domino, y si me pusiera a trabajar con los computadores me dominarían completamente, eso no hay derecho. Sin embargo, así a ojo de buen cubero, yo pienso que las nuevas generaciones que están utilizando el computador para hacer diseños se han perdido esa cosa mágica que tiene el diseño en las servilletas de los restaurantes, en cualquier papel y en cualquier momento. Es decir, mientras yo diseñaba, pues aparecían las ideas por la noche, unos fantasmas espléndidos, y los transcribía más temprano por la mañana a otros papelitos hasta llegar a empezar a tener algo muy exacto, muy claro. Entre otras curiosidades, yo no sé si ustedes han utilizado el bloque de papel mantequilla, que uno empieza por la página final y le va poniendo nuevas capas, hasta que ya aparece el proyecto. De todo eso se han perdido. Ahora los esquemas, los sketches, la angustia de cuando ya uno pasaba limpio, la angustia de un borrón de tinta que hacía perder completamente todo el trabajo. Después, cuando empecé a interesarme por diseño gráfico, me di cuenta aún más de lo que era el esquema y de lo que eran las dimensiones, y en un solo plano, y no las tres dimensiones como la arquitectura. Y entonces uno tiene que tener un cuidado absoluto sobre lo que está haciendo, porque como decía, uno se puede equivocar en milímetros y no poder hacer la transmisión de un pensamiento, de un mensaje, de una imagen corporativa y demás, y volverla obvia o volverla muy interesante si uno le aumenta o le quita. Pues nosotros íbamos tras papeles de diferentes colores y recortábamos muy cuidadosamente para poder hacer nuestros proyectos de carteles. Este rojo, rojo Marlboro, azul Olivetti, y entonces recortábamos eso. Y ahora uno con apretar un botón tiene 2500 colores y dice uno el A717 que corresponde al rojo Marlboro, y entonces no es tan emocionante. Maestro, un método. ¿Cuál es el método? Ese era el método, llegar de cosas muy generales ya a la medida exacta y particular del espacio arquitectónico o del espacio de un cartel o de una página de un libro o un folleto, siempre con sketches, siempre teníamos la intervención de la mano
del pensamiento que se transmitía en la mano y uno empezaba a trabajarlo. ¿Cuándo para uno? ¿Cuándo se detiene? Pues sabes que es muy difícil decir eso porque fue algo que también aprendí. Yo no sé si ustedes oyeron, ustedes son muy jóvenes, Smith, que le hizo casas estilo suizo a una gran población de Bogotá. Y entonces tuve la fortuna al irme a vivir a Suba de encontrarme con Smith, que vivía en la parte más arriba de mi casa. Algo que me dijo era esto: yo hago un proyecto y lo construyo y me voy a ver el proyecto después de 1 o 2 años y me vengo a mi estudio y corrijo el proyecto, pero ya es tarde, pero pues uno seguramente pues puede tener la capacidad de concebir los espacios y saber cómo se van a manifestar pues ya en la realidad, pero ya viéndolos en la realidad uno sí podría empezar a corregir. Cuando estuvimos visitando la casa de Suba, Nikia, yo les contaba que para mí fue la más fantástica sorpresa de ver esos espacios completamente desnudos y apreciarlos como espacios arquitectónicos, de ver esas aperturas y volver a entender, después de 40 o 45 años de haber diseñado eso, cuál era mi intención en cuanto a luz y sombra, captación de paisajes, negación de cosas que no me interesaban o que me fastidiaban. Y venir aquí, que uno ya no, yo no tuve ninguna intervención en este apartamento y que estoy lleno de ojos de vecinos, y que yo también los estoy mirando, aunque no me interesen, es hasta cierto punto angustioso, pero yo creo que ya nos vamos a ir acostumbrando. Debe tener muchos proyectos que no se construyeron. Sí, pero no me interesa recordarlos. Pero no fueron muchos. También, como hablábamos el otro día, nosotros, ese grupo que entramos de 1940-42 al 48-50, Bermúdez, Vieco, Salmona no le tocó porque se fue, estudió un poquito en la Universidad Nacional y se fue para Europa y después volvió y lo graduaron en la Universidad de los Andes muy justamente. Y gente así, Germán Samper, todos. Entonces, pues era muy fácil para nosotros tener proyectos y de que nos creyeran, porque éramos, yo no exageraría, que éramos 50 arquitectos graduados en la Nacional, con todo ese privilegio de decir, dizque la verdad, y que le creyeran a uno. Y entonces, obviamente, pues no discutían. Nosotros teníamos, si no me exagero, teníamos 5 arquitectos para pensar, evocarlos mientras diseñábamos, y nos ayudaba, por ejemplo, Bruno Violi, que está allí al frente, y nosotros podíamos inspirarnos en Corbusier, en Frank Lloyd Wright, en Alvar Aalto, en Mies van der Rohe, y un poquito para de contar. De la primera época viene la oficina que hicieron con Hans Treus y con Arturo Robledo. ¿Usted podría hablar de esa época? Sí, yo estaba trabajando en Estados Unidos. Estuve primero un año en Oregon, después fui a Seattle otro año
y después fui a Nueva York a trabajar. Arturo Robledo y Hans Drews eran muchísimo menores que yo. Hans Drews era pariente mío, mi hermana estaba casada con Drews. Yo dije que iba a volver y Hans se informó que yo iba a volver y me escribieron que si quería ser parte de una oficina que ellos estaban fundando. Y entonces fundamos RS Arquitectos, donde hicimos multitud de proyectos, especialmente para Acería Paz del Río, y casas, muchas casas ya están integradas a la ciudad, destruidas muchas de ellas, o deterioradas pues, por adiciones y demás. Pero fue una época espléndida porque yo creo que persona más inteligente y más informada que Arturo Robledo es muy difícil encontrar aún ahora. Y algo con una capacidad creadora, pintor, dibujante y demás, como Hans Drews, también es difícil encontrar. Así que vine a hacer el trío y estuvimos varios años, estuvimos 3 o 4 años. Hicimos vivienda de interés social, que en ese tiempo era el Banco Central Hipotecario, y fue muy rico esa experiencia. Después yo me fui a Europa, ellos se quedaron los dos, y a mi vuelta de mi regreso de Europa vi unos pocos días o meses a Hans hasta su desaparición, tremenda desaparición. Y Arturo, pues tampoco lo volví a ver hasta hace poco. ¿Cuándo comenzó su inserción en el diseño, en su gran interés por el diseño gráfico? Mira, desde que estaba en la escuela de arquitectura, yo no sé si por intuición o por qué, porque en ese momento pues nadie sabía qué era diseño gráfico, ni cómo se hacía, ni cómo se comía. Y entonces yo empecé a averiguar y a ver libros de diseñadores especialmente americanos. En la Nacional había un libro de un diseñador gráfico que se llamaba Paul Rand. Yo me enloquecí con ese libro, me pareció lo más maravilloso del mundo. Me puse a leer ese libro con un diccionario letra por letra, palabra por palabra, hoja por hoja, y lo gocé espléndidamente, y ese tal vez fue el fundamento de estar mucho, pero mucho más interesado en diseño gráfico. Y al cruzar la última página estaba la traducción en español. Pero me sirvió mucho porque se apoderó de mí. Y después, estando en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, pude entrar en contacto con diseñadores más o menos buenos. Y luego en Europa sí me dediqué a buscar las figuras más importantes de diseño gráfico, a ver cómo se hacía eso, y se convirtió pues en una profesión paralela.
que es un ejercicio de síntesis el diseño gráfico, o sea, es contar la mayor cantidad de cosas en cuanto menor. Sí, y además ordenándolas y volviéndolas, creíbles y fáciles de entender, ¿no? Pegamos un salto a lo más personal, a Lía, a su esposa, a la mujer. Hablamos Lía, mi esposa, mi mujer. Lía es mi luz. Lía viene de una familia, pues yo diría que de pioneros de Antioquia, Francisco Jaramillo Ochoa, abridor de caminos en Antioquia y en Caldas y demás. Y entonces eso también es una ayuda espléndida, porque ella ha hecho dibujo, ella tiene una capacidad de captación absurda, pues, tanto en arte como con la gente, vuelvo a repetir. Percibe a la gente fácilmente. Pues, y estar casado uno con una mujer inteligente, bellísima, y que lo quiera uno. de sus hijos. Ay, eso sí es larguísimo de contar, pero sí, esa pregunta me complace mucho, pero me da pena, lo borra cuando quiera. Tuve 5 hijos, eso no quiere decir que no los quiera y los admire a cada uno de ellos, porque también esa es la vida. Cada uno de ellos tiene una característica muy particular, muy clara, muy definida. Mi hijo Jerónimo, no sé si lo conocieron en un momento dado o no, el que estaba viviendo en la casa, tiene una capacidad de organización, de matemática también, que es lo más grande que uno se puede imaginar. Después viene Cristóbal, que es una persona con mucho carácter, que le interesaron desde un principio los caballos, no para usar boticas bonitas y briches y cosas de esas, sino querer los caballos. Y en un momento dado nos dijo, yo quiero hacer herrería. Y entonces él se fue, consiguió una escuela en Bruselas y estudió herrería. Pero mientras estaba estudiando herrería, se encontró la escuela de la Cambra en Bélgica, en Bruselas, y una amiga le dijo, ¿por qué no entras a esto? ¿Sí? E hizo el examen y entró. Y hizo 5 años de Bellas Artes y escultura. Es una persona que tiene mucha fortuna porque se le presentan todas las situaciones más buenas. Mandó una serie de esculturas en una maleta de esas de cartón y me parecieron muy buenas y le dije a Negret que yo quería que las viera. Y no, pues en mi galería vamos a hacer una exposición de las esculturas de Cristóbal. Y en ese momento estaba una galerista de Nueva York. Dijo, yo le compro todo eso y las exhibimos en Nueva York. Después sigue Lorenzo, que es un arquitecto que ha trabajado mucho en espacios públicos y tiene sus propios proyectos desde un principio, desde que era un niño, dibujaba animales y cosas. Y hasta ahora los conservamos eso
esas obras con Lía y se las entregamos hace 2 meses y nos sorprendimos de lo que hacía él. Después viene Rosalía, que es una comunicadora social que vive en México. Es un poco el doble de Lía, tanto que una amiga nuestra, una arquitecta, le dijo un día que conoció a Rosalía: ¿usted se ha fijado en Rosalía? Sí, claro. Pues es el retrato suyo. Mírela. Bueno, pues de ella podría seguir hablando infinitamente. Después viene Pedro, que es un comunicador social también, y está dedicado a programación de computadores en Barcelona. Es un lago tranquilo. Le pasa la vida como si nadie más existiera y sigue tranquilo. Cualquier cosa que le pase es importante, es bueno para él. Y esa es mi familia. Cuando usted se fue a Estados Unidos a trabajar, ¿se fue de aventura o contratado a un trabajo? No, conseguí una beca Ah, fue a estudiar. para un sitio que se llama Eugene, Oregon. Eugene está en la Universidad de Oregon y cuando conseguí esa beca, yo era amigo de Mario Lacerna. Le pregunté: ven, ¿cómo es Oregon? Me dijo: pues mira, allá se caen las manzanas de los árboles de manzana. Eso es lo único que te puedo decir. Y me fui. Vinieron aquí unas gentes de Seattle, Washington, y con la beneficencia que iban a desarrollar el edificio de la calle 17, calle 18, carrera séptima, carrera octava. Y como yo estaba trabajando con Manuel Samper, pues establecí una muy buena amistad con ellos y también estuve dibujándoles cosas, ¿no? Pero puro ayudante. Y cuando se iban, me dijeron: bueno, cuando vayas a los Estados Unidos, mira, esta es nuestra dirección y guardé eso. Y cuando estaba en Oregon, me puse a buscar tarjetas y resulta que Seattle quedaba a unas cuantas millas y estaba el teléfono. Entonces me dijo, llamé al gran jefe que se llamaba Victor Jones y le dije: yo estoy aquí en Eugene, Oregon. No, venga un weekend y está con nosotros. No sé qué. Me fui para Seattle en un momento dado y estuve unos 4 o 5 días en una casa espléndida y este señor tenía unos proyectos muy importantes tanto en Asia como en Estados Unidos. Y cuando terminé, me dijo: ¿usted quiere venirse a trabajar aquí? Sí, me voy a ir a trabajar allá. Y empecé a trabajar allá y había unos socios muy importantes y uno de los socios me dijo: no, usted no se va a quedar aquí, usted tiene que conocer más, que se va a quedar aquí en Seattle. Seattle, en sus curiosidades, yo considero que es las más bellas ciudades de Estados Unidos. Entonces me recomendó
a Nueva York, a una empresa que hacía embajadas, Edward Stone. Era de mi época, pues lo veíamos como un dios. Y fui a hablar con Edward Stone, me recibió muy amablemente. Sin embargo, mi hermano como abogado trabajaba con otro grupo de arquitectos que tenían proyectos en Asia, en Burma o Birmania, cosas así. Y me dijo, vaya allá. Inmediatamente me recibieron y estuve trabajando, ¿qué? Un año más. Y pues así pude conocer el método de cómo trabajan los americanos, pero me pasaron cosas muy buenas también en ese momento, porque estaba ayudando a hacer hospitales, ¿no? En Burma. Yo veía que en los hospitales había una sección completamente separada, eran los fungis, y yo creí que era una enfermedad contagiosa tremenda. Y le pregunté al arquitecto con la cual colaboraba, bueno, ¿y esta enfermedad que hay aquí de estas gentes, cómo es? Y se volvió de la risa. Dijo, no, es que los fungis son personas muy especiales, que son tan especiales que no pueden vivir bajo un mismo techo, sino que tienen que estar separados. Y esos eran los fungis, era la enfermedad que tenían. De diseño básico, eso fue una innovación suya en la enseñanza de la arquitectura. Sí. ¿De qué se trataba eso? También les hablaba el otro día de un arquitecto colombiano que acaba de llegar de... Álvaro Ortega. Acaba de llegar de Harvard y fue profesor nuestro. Y nos hicimos muy amigos. Y cuando salí en el 48, me dijo que por qué no lo acompañaba como ayudante en la cátedra de arquitectura primera de los Andes, la Universidad de los Andes. Y allí empezamos el diseño básico, o empezó él, pues, y a mí me interesó profundamente también. Y así empezó el diseño básico. Fui profesor de la Universidad Nacional, dirigía un grupo grandísimo del primer año y tratamos de imponer también el diseño básico, un poco modificado, chipchatizado, y también en ese momento vino Enrique Triana y él también venía con esas ideas. Fue muy fácil implantar esas ideas de la Bauhaus y de explotar todos los sentidos, la vista, el tacto, el oído. Y Bermúdez decía que nosotros teníamos un grupo de alumnos que los sacábamos al campo a oler el pasto y se reía de nosotros. Y esa fue la implantación del diseño básico. ¿En qué año fue? Eso fue por ahí en el 49, 50. Era para estudiantes de primer semestre. De primer semestre, sí.
Y no era nada de diseño arquitectónico, sino No, sí, exploración. hacíamos la casita del pescador y cosas de esas tan complicadas para hacerlo. Creíamos que era muy fácil hacer la casa de un pescador, imagínense. ¿Y ese diseño básico, hasta cuánto duró o por qué se acabó? Como... Yo no te sabría decir. Vino gente diferente ya de las nuevas generaciones que no les parecía que valiera la pena. Era un año completo. Era un año completo. Los que salimos en esos tiempos teníamos el primero estudio de arquitectura clásica. Teníamos que hacer un proyecto con arquitectura clásica. Y Humberto Chica nos corregía y me rajó. No, pero Chica no me rajó. Me rajó un señor que se llamaba... No, Chica enseñaba geometría descriptiva y me rajó. Y tal vez Bruno Violi o no sé cuál enseñaba taller. Me rajó y no pude entrar ese año en ese segundo, sino que me quedé primero. Por la materia. Y entonces teníamos que hacer un edificio clásico. Yo hice un monumento a una escritora antioqueña que se llamaba F. Gómez. Con columnas dóricas. ¿El diploma lo necesitó alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? 499. ¿Es el número del diploma? Sí. 499. No, y también lo que cambió el carácter de los estudiantes, de nosotros, con otras generaciones que vinieron, fue violento. Hubo un distanciamiento muy grande, ¿no? No sé si lo sintieron, ¿no? Masivo, la educación se volvió masiva, o sea, un Masiva, acceso sí. masivo a la Bueno, universidad. esa era la gran ventaja de la Universidad Nacional. Pero multitudes, digamos. No eran multitudes, pero sí eran el origen de cada una de las personas era muy diferente, venían de pueblos, venían de diferentes ciudades de Colombia, porque arquitectura solamente se enseñaba aquí. Aún venía gente de Venezuela, porque no había facultad de arquitectura en Venezuela. Tuvimos compañeros muy importantes para la arquitectura de Venezuela. Y entonces eso nos daba una visión general del país. Si uno en esos momentos, después de graduarse, uno iba a Cúcuta, a Bucaramanga, al Chocó, y siempre había alguien, ¿no?, que hubiera estudiado en la Universidad Nacional. Después ya se volvió muy aristocrático estudiar y muy costoso, ¿no? Si no era en la Universidad Nacional, no se podía estudiar si no era muy caro. ¿Qué más? No más. Tenemos 5 minutos todavía aquí. No. 5 minutos para decir todo lo que pasa. Esto no fue desnudada, pues. Muchas gracias.